Bienvenidos al Faro Informativo, el canal donde diariamente te traemos la información más interesante y variada sobre lo que ocurre en Venezuela y el mundo. Las alarmas se encienden dentro de las cárceles venezolanas, pero nadie del régimen se atreve a decir absolutamente nada. Sí, señor, el hambre, el paludismo y la tuberculosis son los nuevos sicarios que andan sueltos en las cárceles venezolanas y también son los responsables de la desaparición de este plano terrenal de más de una decena de reclusos. El régimen no dice nada sobre este tema, pero la verdad es que el peligro no queda tras las rejas, porque como sabemos hay muchas personas que visitan recurrentemente estos centros y pueden contraer cualquiera de estas enfermedades y viralizarlas en la población. Dios mío, qué peligro. Hoy te voy a estar hablando sobre esta realidad que el régimen no puede controlar y que representa un verdadero peligro para los venezolanos. Te recomiendo que no te pierdas lo que voy a contarte a continuación, así que ponte cómodo que ya voy a comenzar. 6 reos han fallecido en lo que va del mes de octubre en los estados Aragua, Bolívar, Portuguesa, Lara y Zulia, producto del hambre y enfermedades como la tuberculosis y el paludismo, según lo informó en un comunicado el Observatorio Venezolano de Prisiones. La organización reportó que el primer caso del mes ocurrió el 2 de octubre en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, en el estado Zulia. El nombre del afectado era Víctor José Fernández Bracho, de 24 años de edad, quien se encontraba detenido desde el año 2017. Esa misma tarde, en el centro penitenciario de Oriente conocido como El Dorado, en el estado Bolívar, Junior Márquez pereció por un severo cuadro de paludismo y desnutrición después de ser trasladado desde el estado Mérida. Márquez había solicitado ayuda médica en varias oportunidades, pues presentaba fiebre alta. Sin embargo, no fue hasta que ocurrió lo peor que sus custodios le llevaron a un centro de salud. De tuberculosis sucumbió 2 días después, el 4 de octubre. José Chiquinquirá Parra, de 39 años de edad, en el centro penitenciario de Los Llanos, Cepela, y sitio en el que se ha registrado un brote de la enfermedad sin que los reos infectados tengan acceso a medicinas ni atención especializada. Esa enfermedad también acabó con la vida de Luis José Barreto Medina, quien era oriundo de Lara, pero fue recluido en El Dorado por orden del Ministerio de Servicios Penitenciarios, donde contrajo la infección respiratoria. Aunque sus familiares hicieron gestiones para trasladarlo a su estado natal, debido a su condición de salud deplorable, fue llevado hasta la torre administrativa del complejo penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, donde le llegó su hora. Igual caso ocurrió con Tibaldo Antonio Martínez Martínez, de 57 años de edad, quien tenía 2 años recluido en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en Villa del Rosario, en el estado Zulia, y aunque ya se encontraba condenado por un juez desde el 2018, permaneció en el calabozo donde contrajo tuberculosis y le arrebató el aliento el 9 de octubre. Un caso particular es el de Freddy Rafael Fernández, de 54 años, quien el 4 de octubre ingresó en el Hospital Central de Barquisimeto, proveniente de la cárcel de Uribana, con un traumatismo cervical causado, pues dada la mala alimentación que recibía en el penal, se descompensó al bajarse de la litera donde dormía, golpeándose fuertemente al caer. Al momento de su hospitalización, los médicos le diagnosticaron desnutrición severa, pesando tan solo 40 kilos. Su cuerpo no aguantó y se despidió de este mundo el 6 de octubre. Uribana es una de las cárceles a la que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dictó medidas de protección provisorias, las cuales no han sido cumplidas por las autoridades, siendo constantes las denuncias de maltratos físicos y psicológicos recogidas por la Organización Venezolana de Prisiones, así como la mala calidad de los alimentos y la falta de servicios médicos. En su comunicado, el observatorio explicó que el hacinamiento y la falta de atención médica oportuna son las principales razones por las cuales proliferan este tipo de enfermedades dentro de los recintos carcelarios, sumado a la falta de voluntad de parte del Ministerio Penitenciario por resolver el problema. La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Quirón, expresó que la situación de hacinamiento es particularmente grave en los calabozos policiales, ya que existe una gran cantidad de presos que no son trasladados a centros penitenciarios una vez reciben la sentencia, como lo indica la ley, y aseguró que cada uno de estos sucesos están siendo documentados para notificarse ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y es que para nadie es un secreto que Nicolás Maduro es un gobernante altamente represor y violador de los derechos humanos de los ciudadanos.
Así lo identifica el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, en su informe 2018 sobre el derecho a la integridad personal. Durante los 6 años en los que Nicolás Maduro ha estado en el poder, PROVEA registró 32.362 casos de violaciones a la integridad personal, que incluyen allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas. Con ello superan un 291%, 11.101 casos que se registraron en los 14 años de gestión de Hugo Chávez, su antecesor en el poder. Desde el 2013, los registros de casos de quebrantamiento a la integridad personal han ido en aumento, aunque algunos patrones han variado dependiendo del periodo. PROVEA identifica que el aumento de la conflictividad social debido a la crisis económica, política y social del país ha tenido como correlato la respuesta desproporcionada del gobierno de Maduro para aplastar el descontento. Escuchemos. La militarización de la seguridad ciudadana y la gestión de manifestaciones, así como la situación de impunidad estructural y el abierto aliento a la represión, han propiciado el acelerado incremento de los casos de violaciones a la integridad personal. Así lo destaca la organización en su informe sobre la situación en el 2018. Sobre la situación de 2018. Justamente el año pasado cerró con el tercer registro más alto de transgresiones al derecho a la integridad desde que Maduro llegó al poder en el año 2013 y durante el 2018 PROVEA identificó 114 denuncias que incluyen 2.478 casos con 1.677 víctimas individualizadas. Aunque se registró un incremento en el número de reclamos sociales durante el año pasado y continuaron los operativos de cuerpos de seguridad donde se violaron derechos humanos, las protestas fueron de menor intensidad, así lo explica PROVEA, por lo que el impacto de la represión fue más atomizado y las víctimas más invisibilizadas como consecuencia del traslado del foco mediático hacia otros fenómenos y protagonistas. En 2.470 casos de violaciones ocurridos en el 2018 se pudo identificar a los organismos responsables. Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana acumularon el mayor número de denuncias, con 631 denuncias. La mayoría de estos casos fueron allanamientos ilegales realizados en barrios populares y urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde también se configuraron actos extrajudiciales por este cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, que se ha convertido en un escuadrón del miedo. Este año, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió la eliminación de este cuerpo de seguridad debido a los reiterados señalamientos por su responsabilidad en actos extrajudiciales que fueron documentadas en el informe que entregó al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en julio de este año. La petición de Bachelet ha sido ignorada por Nicolás Maduro, quien públicamente brindó su respaldo al FAES luego de estos señalamientos. Y además, PROVEA registra por tercer año consecutivo la actuación de grupos paramilitares como responsables de este tipo de delitos. Y en cuanto a las personas privadas de libertad, el coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, expuso este martes 12 de noviembre la situación y denunció las condiciones de permanencia en los calabozos policiales del país, los cuales solo deben de albergar a los detenidos por un máximo de 48 horas, pero que actualmente se han convertido en pequeñas prisiones donde los reos permanecen por tiempo indefinido. Escuchemos sus declaraciones. Queremos pedir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que muestre atención a la situación que se vive en los centros de detención preventiva que en Venezuela se han convertido en cárceles permanentes donde ocurren actos masivos en contra de los derechos humanos de las personas allí recluidas. Además, es importante que insistan en la realización de visitas a estos espacios para constatar la situación. Así lo dijo. Indicó que durante el primer trimestre de 2019 se despidieron de este mundo 168 reclusos en los calabozos policiales, según lo monitoreado por la ONG, de los cuales 42 perdieron la vida por enfermedades, 37 en intentos de fuga, 30 fueron asesinados en riñas y el resto por causas que no se pudieron precisar. A esta cifra de fallecidos debemos de sumarle la de 30 reclusos que perecieron el pasado mes de marzo en un centro de detención preventiva en el estado portuguesa. Los eventos carcelarios más graves que han ocurrido en Venezuela en los últimos 2 años han sido en calabozos policiales. Recordemos que en marzo de 2018 hubo una tragedia en la policía del estado Carabobo con un saldo de 69 personas, entre los que estaban 2 damas de visita. Así lo agregó.
Y Nieto explicó que actualmente existen en Venezuela dos sistemas carcelarios paralelos y completamente diferentes. Uno administrado por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que compone las 45 cárceles del país, y el otro alterno que funciona en los centros de detención preventiva y que es controlado por los cuerpos de seguridad nacional, regional y municipal, o hasta por la policía científica y organismos de inteligencia del Estado. Advirtió que en los 203 centros de detención preventiva visitados por Una Ventana a la Libertad encontraron un hacinamiento de más de 509,58, pues existen 19.028 reclusos en las comisarías, los cuales en total apenas pueden contener a 3.734 personas. Joel Hernández, comisionado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, expresó su preocupación ante estas cifras y enfatizó que en todo momento han tenido el interés de visitar al país para constatar estas denuncias, pero advirtió que no les han dado garantías de seguridad y cooperación para este trabajo. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Suscríbete y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las noticias del Faro Informativo.